Lo que, lo que vamos a tratar de hacer no es ver dónde son los genes y todo eso, pero solo los vamos a ver a través de las diferencias que tienen en ciertos sitios de su ADN, ¿no? Entonces, se decidió, aquí en particular se decidió tres sitios. El primer sitio es este cuadrito azul. Y antes se alineó los pedazos de ADN y se ve que, por ejemplo, hay una diferencia en este sitio. El segundo sitio es el segundo cuadrito y el tercer sitio. Y entonces se resume eso en una matriz que llamamos matriz SNP o SNP, que va a justamente detallar las versiones del aleo o del nucleótido, pienso yo, ¿no? Del individuo en cuestión. Por ejemplo, aquí pensamos que para el sitio 1, el primer individuo tiene una versión A. Ya no queremos saber si es un T, un A, un G, un C. Vemos que son esos cuatro. Y solo decimos o que es o la versión base o una modificación de esta. Entonces, versión A, digamos que lo vamos a pensar como eh, el más regular, la versión más regular en el ADN, y el B es una versión o sea, minoritaria dentro de la población. Ok. Entonces, eso presupone tener para cada uno de esos nucleótidos, pues una versión básica a la cual referirse. Ok, entonces vamos a tomar un sample de tamaño M individuos, y vamos a construir a partir de esa matriz lo que llamamos Site Frequency Spectrum, que va a ser ya una versión aún más resumida de esa matriz, que solo considera eh, el número de mutaciones. Voy a ver el B como una mutación, el número de mutaciones que afectan y individuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, S2, ¿no? Valdrá 1. Tengo una sola columna con dos mutaciones, ¿no? Y el S1 valdrá 2. Tengo dos columnas con una mutación. Es así que resumimos las cosas. ¿Ok? Este, nada más para decir que es ya un objeto que biológicamente es importante, es interesante, es ver cómo se representa este vector, si lo vemos así. Entonces, aquí en abscisa vamos a tener el I del SI y en ordenada el log de este SI, ¿no? Entonces, básicamente aquí viene el número de mutaciones que van a tocar un número alto de gente, y aquí las mutaciones que son muy localizadas en pocas personas. Hay que verlo así, ¿no? Entonces ya podemos ver que sobre diferentes especies, la forma del vector de las SIs es algo que da una cierta información. Y entonces viene un modelo para poder mm, aprovechar la estructura de este vector y poder construir como una genealogía basado en eso. Vamos a considerar ahora árboles donde consideramos que hay un ancestro a todos los individuos de la población. Y en cierto momento en el tiempo hay una separación. La separación podría ser binaria, pero vamos en esta charla,
dejar que se puedan hacer separaciones de 3, de 4, o sea, de, de un número arbitrario de gente. ¿Okay? Entonces, la intuición es que esas estrellas van a ser los puntos donde ocurrió una mutación dentro del ADN del individuo, ¿no? Entonces, básicamente una mutación que, que va a tocar una rama que está muy abajo, va a solo verse en este individuo únicamente dentro de mi matriz SNP. ¿Okay? Es un B que solo toca uno. Pero una estrella que está muy alta dentro de mi árbol, obviamente va a tocar a todos los hijos y a todos los que se separan después. ¿Okay? Entonces es para ver que la topología del árbol genético subyacente es algo que tiene, que está de cierta manera contenido o una información parcial de eso está contenido en el vector de SNPs. ¿Ok? Básicamente aquí veo que en el árbol rojo voy a tener, pues, voy a tener muchas estrellas que tocan varios individuos. Por ejemplo, esas dos que están sobre esta, no lo puedo indicar acá. Pues, digamos, sí, sí. Las estrellas, esas dos, ¿no? Activan una mutación que se va a ver sobre este individuo, este y este. Entonces, en el SNP aquí colaboran, o sea, dan mutaciones que se ven aquí. Y las otras estrellas, por ejemplo, esas tres aquí, son las que vamos a ver acá. Y las otras, pues, colaboran a esos valores. Y si el árbol tiene disfunción muy arriba en el tiempo, obviamente vamos a ver la mayoría de sus mutaciones se van a ver pues sobre un único individuo, ¿no? Suponemos que hay tanto ADN y que el tiempo es relativamente reducido, de tal manera que una mutación no puede ocurrir dos veces sobre el mismo sitio, es de probabilidad muy baja. Despreciamos este caso. ¿Okay? Es uno de los supuestos. Ok. Entonces, para modelar los coalescentes, el modelo el más popular de todos, sin duda el coalescente de Kingman, que está construido para hacer coalescencias de particiones de los números de 1 hasta n. Y para construir esto, la manera o sea, de cómo Kingman lo construyó es la forma siguiente. Entonces, tomamos un número fijo n de individuos y a la etapa siguiente, cada individuo va a elegir al azar su padre. ¿Okay? Entonces, este individuo eligió eligió este eligió esto y así. ¿No? Es el hijo que elige al azar su padre. Obviamente, algunos de los puntos ya no van a tener descendencia y entonces los vamos a ignorar en la imagen final, ¿no? Y seguimos haciendo todo eso y los individuos que nos interesan, ¿no? Van a constituir las hojas aquí del árbol y entonces, pues, el momento de coalescencia es el momento donde dos hijos eligieron el mismo padre en esa generación. Y entonces construye eh, un modelo así que permite hacer una coalescencia. Y bajo buenas renormalizaciones, uh, se puede ver que
a largo tiempo y a largos números de individuos, las imágenes se van a ver de esta manera, básicamente así, ¿no? Eso es un Kingman, es un Kingman muy, muy característico. Tenemos muchos individuos y en un tiempo muy corto, ya la mayoría de las coalescencias, se puede demostrar que son, casi seguramente, binarias en este tipo de caso. Y entonces vamos a tener una genealogía aquí, que pues donde la mayoría de las coalescencias van a tener lugar al inicio y que después tenemos un efecto mucho más macroscópico. Entonces hay muchas versiones de generalización de este modelo. No voy a entrar mucho más en los detalles porque voy a elegir un modelo particular para definir el problema de hoy. Pero digamos que eso es la historia de los primeros modelos de coalescencia. ¿Ok? Bien, entonces, digamos que la lista que podemos ver abajo son, pues sí, varias versiones donde vamos a, por ejemplo, querer introducir más cosas en las posibilidades de coalescencias o coalescencias múltiples o tiempos dentro de la evolución donde la facilidad a coalescer pues se deteriora durante un cierto tiempo, es lo que se llama el bottleneck o el seed bank effect, que son eh, coalescencias, o sea, personas que se duermen un cierto tiempo y que regresan a la población. Digamos que todo eso es para pues pegar un poco más a los modelos realistas para la biología, pero un otro esfuerzo fue de generalizar, digamos, la coalescencia, o sea, los mecanismos de coalescencia tomando ahora una medida que va a encapsular, digamos, toda la información de coalescencia. ¿Ok? Entonces, el modelo que quiero presentar un poquito más con detalles el día de hoy es este modelo de lambda coalescentes. Pero antes de seguir, hay preguntas sobre los objetos, las cosas que he presentado hasta ahora, ¿no? Entraré en las motivaciones pronto, ¿no? Entonces, el modelo que vamos a querer considerar es un modelo de coalescencia que va a ser marcoviano. Entonces, la evolución del tiempo la tenemos desde el presente hacia el pasado. Y vamos a tomar una medida característica nu que vamos a suponer teniendo un segundo momento. Y hay una medida que vamos a considerar que es un cambio de medida directo en función de nu, que es x cuadrado por nu, ¿no? Su derivada del grado único de x cuadrado. Y ahí, esa medida lambda, que da el nombre al lambda coalescente, es el objeto de interés de muchas personas en biología, porque es todo lo que va a tener adentro, pues la información de cómo se va a coalescer. Y es justamente a través de esa primera ecuación, que es una definición. Entonces, piénsanlo de la forma siguiente. Hay otras definiciones que son equivalentes, pero entonces esperamos un tiempo exponencial de un cierto parámetro θ hasta un evento de coalescencia. Y el evento de coalescencia que vamos a observar, ¿no? Entonces, es una cosa siguiente. Tengo un cierto número de individuos. Estoy esperando un tiempo exponencial para tener todo marcoviano y sin memoria y todo eso. Y hay un evento aquí de coalescencia. Entonces,
En el Kingman siempre es un evento de elegir al azar dos personas y juntarlos. Bueno, entonces nosotros queremos permitir que haya una coalescencia binaria o de tres o de cuatro o de más, ¿no? Y entonces se tiene que elegir adentro de eso un caso y vamos a definir esos como rates, ratios, que me dicen, um, es una tasa a la cual voy a ver que M individuos eligen de juntarse, o sea, eligen un subconjunto de J de ellos para juntarse, ¿no? Si es la tasa que se eligió, entonces voy a ver una coalescencia de J de los, de los individuos, ¿no? Y entonces, luego al segundo evento de coalescencia voy a tener tal vez esos dos que se van a juntar, el siguió y el siguió. Un otro evento, ¿no? Y tal vez otra vez los tres se juntan y tenemos una coalescencia de esta manera. ¿Okay? Y entonces voy a también necesitar esta tasa global, ¿no? Que es la tasa a la cual tenemos una coeficiencia de cualquier tipo. Ok, entonces, básicamente es la idea de este modelo, ¿no? Ok, y entonces en función, la idea es que en función de lambda voy a tener varias topologías, ¿no? Sobre mi árbol final. Y voy a ver si los RM con J chico son muy altos en comparación a los demás, voy a ver mucho más coalescencias binarias y entonces estaré mucho más cerca del caso Kingman, coalescencias binarias. ¿Ok? Entonces, con mucho más coalescencias rápidas y luego una evolución macroscópica. Pero si no, si elijo o sea, una otra nu o una otra lambda, pues voy a tener una otra topología. ¿Ok? Una pregunta, Sí. la medida del número. ¿Qué interpretación? ¿Las proporciones? Eh, es donde fallo un poquito. Para mí lo he visto realmente como una herramienta para definir estos, o sea, interpreto fácilmente esos eres, ¿no? Como las tasas, pero básicamente es una herramienta para poder parametrizar todos los arrays de manera no paramétrica, tener suficientemente de libertad sobre las RX o las RJs. Pero en sí, una interpretación biológica profunda o algo así, no te sabré decir. Y creo que los biólogos tampoco lo ven como una herramienta para volver a calcular las Rs y tener interpretación ahí, ¿no? Ok, entonces, se ha trabajado mucho con versiones parametrizadas de lambda. ¿Por qué? Porque en general justamente va a haber posiblemente un poco más de interpretación ahí. Los beta coalescentes, que son tomar esta lambda, ¿no? Es como una beta, es realmente posiblemente uno de los más populares, si no es el más popular. Y hay pues toda una literatura, digamos que no voy a entrar mucho en los detalles porque justo voy a salir de este mundo un poquito, para decir, ok, cada vez que quiero desbalancear eh, de manera parametrizada las coalescencias múltiples,
puedo entrar pues en este mundo paramétrico. Todo lo que tiene que ver con falta de uniformidad en el tiempo, pues no está captado aquí, ¿no? Aquí es realmente markoviano en el sentido de que si paro después de una coalescencia y que reinicio es exactamente la misma ley. O sea, parar aquí es como lanzar un coalescente con 4 individuos. ¿Ok? Bien, entonces, obviamente como lo popular era los lambdas paramétricos, hay pues un conjunto de trabajos sobre cómo estimar el parámetro de este lambda. Siempre es un poco complicado eso porque cada artículo pues está muy dependiente de la forma de la lambda para poder estimar los parámetros y de cierta manera hay que hacer un otro artículo cada vez, ¿no? Entonces, nuestra idea era de decir, ok, probablemente esos artículos van a dar estimaciones de los parámetros relativamente buenas, pero quisiéramos ver si no hay una manera, digamos, uniforme, una manera general de estimar la lambda. ¿No? Entonces, la idea realmente de trabajo es, ok, si observo eh, los árboles que vienen de un cierto lambda, si observo esas mutaciones que afectan K gente bueno, este vector de SNP, ¿qué puedo deducir sobre la lambda? Y la idea era, pues, todo salvo una parte, una zona muy específica del conjunto 0,1. Así, lambda es una medida sobre 0,1, ¿no? Como nulo es de soporte 0,1. Ok. Otra cosa que quisiera decir sobre la NU es como, sí, te puedo dar una intuición. NU es como eh, las intensidades en los procesos de Poisson, digamos. Esto, es decir, las Jotas elegidas al azar dentro de mi población M deciden juntarse, las M menos J otras no, y entonces tú puedes pensar en este X como esta probabilidad, o sea, esta densidad en X, y nu es el peso que pones sobre cada elección de X. Entonces bueno. Entonces, lo que quisiera decir hoy es justamente este vector de SFS, el Size Frequency Spectrum, contiene toda la información para recuperar lambda. Y es lo que quiero detallar un poco. Ok, bueno, entonces, la primera etapa es decir, ok, pero ¿qué puedo decir como primera etapa para relacionar mutaciones con, pues, algunas características del modelo, ¿no? Hemos visto que tenemos una diferencia de topología entre esos dos casos y entonces que en función el número de mutaciones que van a tocar cada individuo, puedo tener una intuición de lo que tiene que ser el modelo. Entonces, básicamente, si pensamos que lanzamos primeramente el árbol y que lanzamos luego las mutaciones al azar sobre el árbol, uniformemente, ¿ok? Las, puedo considerar longitudes de las ramas que contienen adentro
K individuos, y si esas longitudes son largas, hay más espacio para recibir mutaciones ahí. Si tengo un árbol así, por ejemplo, o sea, así digamos, para tener un... Aquí tengo una longitud relativamente alta que corresponde a un grupo de 2, una longitud muy corta que corresponde a 3, y 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, una longitud total que corresponden a individuos solos, que es relativamente alta. Entonces, voy a obtener algo del estilo. Voy a tener, o sea, muchas que tocan 1, bastantes que tocan 2 y muy pocas. Bien, entonces, lo que vamos a poder ver es que esas SIs son proporcionales y de hecho son variables de Poisson, dependiente de una tasa de mutación teta y de la longitud LI. LI es la longitud justamente que informalmente definí aquí, que consideran grupos con I descendientes. Ok. Teta, voy a fijarlo porque es una tasa de mutación, es algo a lo cual no tengo acceso, ¿no? De cierta manera, este modelo está sobreparametrizado porque en función de teta voy a cambiar pues, el número de mutaciones, pero si el número, o sea, si la longitud total no cambia, obviamente pues estoy dilatando el número de mutaciones por unidad de longitud. Entonces, todo eso está a considerar a teta fijo y que teta, con otras técnicas de estimación, uno puede estimarlo. Ok, entonces, etapa 1, decir, voy a estimar eh, las longitudes por el número S de mutaciones que tocan I personas. Entonces, estos son proxies de las longitudes dentro de mi modelo. ¿Ok? Segunda etapa, ¿cómo puedo ligar las longitudes aquí de mi árbol con pues las tasas de coalescencia que tengo definido antes? Ok, ahí hay que pensar un poco a la propiedad Markov. Ok, entonces, si denoto LI de una cierta configuración C inicial, C barra, va a ser LI es la longitud total que corresponde a I descendientes saliendo, o sea, iniciando a una configuración, una partición inicial C. Ok, la partición la veo como lo voy a ver, no sé si no lo he puesto aquí, ¿no? Voy a suponer que solo lo veo a través del número de grupos de cierto tamaño, entonces voy a suponer que tengo M individuos y entonces CJ es el número de grupos que contienen J, ¿no? Eso es la misma cosa que pensar en particiones, pero sin rastrear cuál elemento está en, ¿no? Es solo los tamaños de los grupos. Entonces, si por ejemplo tomo C0, este vector que tiene M00000, es considerar una configuración donde todos los individuos salen
realmente separados al inicio, ¿no? Si, por ejemplo, considero m-2,1,0000, ¿qué sería? Pues tengo m-2 individuos solos y ya una pareja formada. ¿Ok? Entonces, eso es para poder usar la propiedad de Markov. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que hemos visto es, si empiezo con mis m individuos separados, la esperanza de SI, ¿no?, va a ser la esperanza de la longitud observada dentro de mi modelo. ¿Ok? Entonces, eso es por la uniformidad de las mutaciones sobre el árbol. ¿Ok? Y entonces ahora si considero este tipo de estado de inicio, ¿cómo voy a poder ligar todas esas esperanzas de LIs? Pues voy a querer usar la propiedad de Markov y ver qué pasa al momento del primer evento de coalescencia, ¿no? Y entonces voy a ver que se ligan las esperanzas de las longitudes con las tasas R. ¿Ok? Entonces es aquí que se vuelve un tantito más, o sea, más probabilista, digamos. Entonces tenemos nuestro primer evento de coalescencia, que viene con esta tasa, la tasa global de todas las coalescencias. T. ¿Ok? Y entonces empiezo con C0, ¿no? Y el LI C0 lo voy a descomponer como un conteo antes del primer evento de coalescencia y pues digamos lo que pasa después del primer evento de coalescencia, y esto es el tiempo límite. ¿Ok? Y entonces NI, ¿qué es? Pues es el número, nada más voy a contar el número de individuos en los bloques, porque pues no se necesita rastrear las etiquetas, ¿no? Entonces, esto pasa y lo que vamos a tener es que nuestro número o sea, los grupos son todos de 1 aquí, entonces para todos los t's menor al tiempo, pues vamos a tener m aquí y los ni's valen 0, ¿no? Entonces obtenemos sin, digamos, mucha dificultad, una relación que no voy a detallar mucho porque pues justamente es hacer lo mismo con todos los LIs, pero es justamente considerar la esperanza de LI partiendo de C0 es la misma cosa que de ver el conteo CI, entonces antes del tiempo de coalescencia, y luego voy a tener que considerar todos los casos J y voy a ver la longitud LI del BJ, que es el resultado justo de la primera coalescencia. Entonces es nada más usar la propiedad de Markov a este primer instante y reiniciar el proceso. ¿No? Eso es relativamente trivial. ¿Ok? Entonces, ¿va? ¿Qué puedo sacar de esta? Si uno piensa o sea, en la tarea que tenemos, estimar nuestros parámetros del modelo, digamos que esas cosas hay esperanza de poder estimarlas. ¿Por qué? Porque las estimo solo a través del SI. Construyo el SI y observo este SI y entonces puedo deducir las LIs todas y luego
tener estimadores de estos, de las esperanzas de LI, de todos estos. ¿Ok? Y entonces voy a tener varias ecuaciones donde hay que considerar esos términos conocidos y el DM y el RMJ aquí, desconocidos. ¿Ok? Pues entonces son problemas lineales y va a ser un problema de inversión de matriz, ¿no? Solo hay que acordarse que la tasa global pues es la suma de las RMJ y entonces puedo reescribir eso como esta ecuación. Y si quiero meterlo todo adentro de matrices, pues puedo construir R como el vector de las tasas desconocidas, ¿okay? RM2 hasta RMM. B hemos visto que es el conjunto de las 6, entonces C0 es M y los otros son ceros. Y la A y J menos N, J menos 1, va a valer esto, ¿no? Que es el término que esté encapsulado aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente hemos reducido el problema ahora a considerar, ok, A lo puedo estimar a través de mi vector S de longitudes. R es desconocido y B pues es algo determinista. Entonces, es un problema de inversión de matriz. No es trivial porque invertir matrices puede tener esta inestabilidad. Es el caso aquí. De hecho, es el grande punto negativo de esa técnica. Pero en teoría, pues existe una solución R y vamos a considerar que el resultado de esa etapa 2 es ya tener una estimación de esos Rs basados en una estimación de las longitudes. ¿Ok? Entonces, un ejemplo rápido, si considero m igual a 4, voy a tener que considerar pues todos los eventos posibles de coalescencia, que son, esos tres son los tres resultados. Hubo una coalescencia binaria y los dos otros se quedan solos. Una coalescencia de 3 no se queda solo, o una coalescencia de 4. Y entonces, imaginemos tener estimaciones de estos a través de los S y A se construye y hay que resolver A igual a 3. Ok, eso es para eso es digamos, el resumen de pues, las diferentes etapas de esta etapa 2. Tenemos las SIs, estimamos las LIs, gracias a estos, son de misma esperanza. Bajamos a A de manera estimada y estimamos R, como una inversión de esa matriz. ¿Preguntas hasta ahora? Ok, entonces ya tendríamos ahí un vector de tasas estimadas, pero son solo las tasas, ¿no? Mi meta es obtener lambda. Entonces, hay una última etapa que dice, hay un comentario relativamente útil aquí, es ver que esos Rs, que son esas tasas, pues son integrales de xj 1 menos xm menos j en contra de la medida nu. Ok, y entonces tiene una forma de una integración de un polinomio y de un polinomio que tiene una forma muy específica, que son los polinomios de Bernstein. Entonces, no va a ser una sorpresa que haya los polinomios de Bernstein en algún lugar, ¿no? Les recuerdo lo que es un polinomio de Bernstein, es justamente este elemento aquí. Ok, bien. Aquí me equivoqué, no es el lambda, aquí es el R. Bueno, ok, entonces, la idea es cómo pasamos ahora de conocer
esos elementos a conocer lambda o estimar lambda. Lo vamos a hacer mediante un truco kernel. Ok, tomamos los estimadores kernel se basan sobre, en general, una phi que es de soporte compacto o de soporte, digamos que es relativamente suave, phi, va a ser algo que hay que pensar de esta manera, que es una función que va a cargar los números cerca del origen y que se anula lejos del origen. Aquí voy a, de hecho, suponer que pi es de soporte compacto para una razón técnica que vamos a ver en unos minutos. Eso es la... Bien. Entonces, ¿cómo se construye un kernel en base a una phi? Es, en general, tomar esta forma. Y si nos acordamos de nuestros cursos de licenciatura de aproximación de funciones mediante kerneles, pues sí construyo esta función más suave de f como la convolución de f con este kernel. Sabemos ahí que R da toda la suavidad del kernel o toda la regularidad del kernel y va a aproximar cuando tomo el h chico, pues la función en sí. ¿Ok? Y entonces, sí lo hago no para una función, pero para una densidad o una medida, nu, aquí, y que construyo esta aproximación de nu por una versión más suave, voy a poder esperar que esa cosa sea cerca de la nu o de la lambda que estoy tratando de estimar. ¿Ok? Entonces, ¿hay pregunta? No. Ok, y entonces, este kernel, que ya es relativamente suave, este kernel a su vez lo voy a estimar, o sea, lo voy a descomponer sobre la base de los polinomios de Bernstein, justamente para hacer entrar este término de aquí que nos va a ayudar una vez que lo voy a integrar. ¿Y por qué? ¿Por qué no directamente hacer una estimación con los polinomios de Bernstein como base? Aunque no sea un poco normal, hay toda una teoría muy clara. No es una base normal, pero puede siempre definir el estimador directamente con la base de los polinomios de Bernstein, así como estaba haciendo, pero sin pasar por K. Podrías hacerlo, si digo, no hay que pasar por K, porque lo que los polinomios de la forma, digamos, el K asociado a los polinomios de son una aproximación de la delta. Sí, necesito matar las colas. ¿Por qué? Porque tengo acceso a casi todas las tasas, salvo que no tengo las tasas para j igual a 1, porque o sea, una tasa de no coalescencia no la puedo estimar, y el j igual a 0 tampoco. Entonces, esos no los obtengo, ¿no? Y el hecho de tener un kernel que mata las colas me permite, vamos a ver, cancelar esos dos términos que no van a importar en la descomposición. Esos términos no los podemos definir. O sea, no tienen sentido en esa teoría, pero en sí, en cualquier descomposición por polinomios de Bernstein, debería de tener mi polinomio de orden 1 y el de orden 0. Ok. Y entonces, ok,
Bien. Eso puedo hacer entonces una aproximación del kernel por una descomposición de Bernstein. Y ahora, entonces, lo que quiero hacer es construir mi medida nu, de esta manera. ¿Ok? Y en lugar de tener mi kernel, tengo su aproximación por los polinomios de Bernstein aquí. Entonces, cuando miro a este término, veo que adentro tengo, tengo todos esos términos y voy a tener esta parte, ¿no? Que justamente, pues, puedo ver como las tasas lambdas, ¿no? Y entonces, en conjunto con esto, con este término, todo eso, pues al final es mi R. Entonces, mi estimador, que parece ser muy teórico así, toma una forma muy simpática, ¿ok? Nada más que normalmente mi estimador aquí tiene que tener justamente los términos también con un J igual a 0 y J igual a 1, que no, o sea, no tengo una manera de reescribir esos términos Rs para J igual a 0 y igual a 1. Pero entonces, lo que podemos hacer es justamente elegir la zona de los X que me interesan, de tal manera que el kernel en sí, él va a valer 0 en este punto y va a valer 0 en este. Significa que voy de cierta manera a tener mi segmento y voy aquí a no permitir tener una buena estimación de mi lambda cerca de 0. Y a partir de un punto que llamamos aquí 1 entre m más tau h. Tau es un parámetro de soporte de phi. M es el número m de individuos y h es el tamaño h del k, ¿no? K de h es nuestro h menos 1 pi de h de x entre h. ¿Sí? Entonces, mi estimador final va a tener eso porque los dos primeros términos ya los pude cancelar con este soporte finito de K. Ok. Y es algo que puramente depende de esas Rs. Entonces, pues tenemos todos los teoremas de aproximación por polinomio de Bernstein. Entonces, esta medida nu la voy a poder acercar a la verdadera en norma 1, pero sobre el intervalo solo que empieza a partir de un cierto punto y hasta 1. Obviamente, aquí si h tiende a 0, que es lo deseable en todos los estimadores kerneles, y m, el número de individuos, tiende a infinito, este punto, ok, se acerca de 0. Entonces, está bien. Y entonces, si el soporte de phi es dentro de este intervalo menos tau y tau, K, kernel, entonces la reconstrucción de mi medida, ¿no? Es tan buena como hay 4 términos. Hay un primer término que dice qué tan bueno tengo una estimación de las Rs en función, o sea, de las tasas Rs, ¿no? Eso es el vector de los RJM, y eso los verdaderos. Tengo un término aquí que tiende a 0 cuando m tiende a más infinito, ¿no? Es digamos que es la aproximación por los polinomios de Bernstein, y eso es un sub del módulo de continuidad. No lo definí este módulo de continuidad, no. de la función lambda en el punto X, ¿no? Y es
un supremo del módulo de continuidad. Entonces, eso es esencialmente un término que tiende a cero si tengo suficientemente de continuidad de la medida lambda. Y eso es la importancia en términos de medida del pedacito que no estoy viendo. Entonces, básicamente hay que pensar que hay 4 términos que son un poco raros, pero que me dicen que bajo suficientemente de regularidad sobre mi medida lambda y suficientemente buena estimación de mis tasas eres, pues se puede reconstruir la medida nu sobre un intervalo. ¿Ok? Entonces, un tantito para que vean cómo se ven las estimaciones de la medida. La verdadera medida va a ser la roja y la curva azul es la estimada. La primera es hacer trampa, es estimar la medida conociendo los verdaderos R. Entonces es tomar este término aquí igual a 0, pero ¿qué tanto se puede reconstruir? Ahí la etapa entonces de reconstrucción de la medida en función de las tasas R es buena. Vemos que se deteriora cerca de 0, ¿no? Es lo predecible por lo que hemos visto. Y eso es cuando se incluye todas las etapas. Y ahí obviamente tenemos más oscilación y es una oscilación que viene de la inversión de la matriz A. Básicamente es el punto que nos queda flojo, la inversión de esta matriz A. ¿Por qué? Porque es una matriz que esencialmente se podría ver como una matriz triangular. Invertir una matriz triangular en general es malo. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, el error que hago, o sea, se hace secuencialmente, ¿no? La inversión y entonces los errores para los Rs, para M chico, se van a propagar en las estimaciones de las Rs mayores, ¿no? Entonces ahí no está tan bueno esta idea de la inversión de matriz. Habrá que cambiarlo a algo más estable, más prometedor. Ok, entonces básicamente es lo que quería explicar de esta estimación. Es mejorable, sí, y es mejorable porque es la primera vez que hay realmente una estimación no paramétrica de esta lambda, entonces probablemente hay cosas más inteligentes que se puedan hacer, sobre todo en la etapa 2. Y nos gustaría poder hacer una generalización de esto a otros modelos que ya no usan tanto el lambda, sino la posibilidad de tener coalescencias al mismo tiempo y en 2 zonas distintas. Eso es importante en biología porque hay eventos de coalescencias que se concentran en el tiempo y es lo que permite, o sea, los epsilon coalescentes son, o los, no sé cómo se dice eso, psicoadolescentes, son justamente el modelo que va a hacer eso y idealmente si podemos ahorrarnos la estimación de la etapa 2, si podríamos brincar directamente de SNP a la medida, también sabemos que podríamos tener mucha mejora. Entonces, esas son las pistas de mejora. Ok, es todo lo que tenía que decir para el. ¿Sí? Aquí la elección del parámetro H es bien distinta al caso. Quieres estimar una medida, pero por otro lado aparece
la cantidad de individuos, la cantidad de funciones. Sí. ¿Cómo lo se El H es un hiperparámetro siempre de nuestros estimadores kernel. Normalmente el H, si lo pensamos en la teoría, pues es algo que en general es dependiente de la dimensión y es dependiente de la regularidad de la función subyacente a estimar, ¿no? Si tuviéramos más ideas del grado por ejemplo, si sé que lambda es un polinomio, la medida lambda es una densidad polinomial, entonces va a tener derivadas de orden, de todos los órdenes. El kernel lo puedo adaptar como para que sea, o sea, es toda la teoría ahí de estimación con kernels. Entonces tomaría H relativamente grande aquí, porque es relativamente suave. Si no tengo ninguna regularidad, H siempre va a ser del orden raíz de M, ¿no? Es lo más general, pues, pero que no te da las mejores tasas. Las tasas que uno puede esperar siempre es optimizando términos del orden 1 entre HM y términos del orden H por pues 2 beta, beta siendo el grado de regularidad. Entonces, optimizando eso, vas a saber qué es el H que tienes. Bien. Simplemente la estimación básica para la estimación de la medida. R, lo estimas, y con un modelo markoviano. Sí, esencialmente, muestra proviene del modelo markoviano, y eso no afecta en absoluto la consistencia. Porque los R en el fondo son bases, son los momentos empíricos que te permiten usarlo. Sí. Tú dices, los paro, estimo, sí, y luego hago tender de alguna manera para que a uno tenga que hacer. Eso está incluido dentro de la estimación de la densidad, no de la medida. Sí, la pregunta, si la entiendo correctamente, es ¿dónde la propiedad markoviana juega un rol? Sí. Ok. En el segundo paso, ¿no? En el segundo paso, nada. O sea, digamos que en el tercer paso, nada. Pero en el segundo paso, juega el papel súper clave de poder tener esto. Entonces, de ligar de manera directa las longitudes con las tasas y ver que tengo suficientemente de ecuaciones. Porque sin la propiedad markoviana o sin exchangeability o esas cosas, no tendría eso. Es el punto realmente clave. Me extendí un poco más, ¿no? No pasa nada. Pausó.